Las colecciones, validar que el lenguaje no se repita, sobreescribir el método, herencia, mostrar empleados cantidad, mostrar los empleados de categoría y al final de todo mostrar el acumulado, calcular el importe neto. Bien, ¿vamos? Bueno, este viernes seguramente va a haber otro trabajo adicional, ¿sí? Tendrán a lo sumo una semana para entregar, así que yo estimo que un práctico, el 16 podríamos hacer, el 23 podría estar tomándose el examen, ¿sí? Que incluiría todo lo que hemos visto hasta acá, incluyendo el polimorfismo, todas las propiedades de los objetos, ¿sí? Las colecciones, ¿sí? Y los conceptos de los paradigmas con el diagrama de clases y demás, ¿sí? ¿Estamos? Es decir, todo eso iría dentro del parcial, ¿sí? Problemas que podrían abarcar la definición de la definición de un problema en el que tienen que identificar clases, sus relaciones, programarlas, aplicar las propiedades de los objetos, ¿sí? Reconocer si algún modelo de diagrama de clase está mal, si alguna relación es correcta, la otra es incorrecta, y los conceptos claves, ¿no? Si te pregunto qué es un objeto, qué es una clase, qué es una relación, qué es una frase semántica, qué es la sobreescritura, qué es una clase abstracta, qué es la sobrecarga de métodos, cómo funcionan las colecciones, es decir, todo lo que hemos estado viendo ahora iría en el parcial. ¿Estamos? Para el 23. Yo digo 23 para que tengan tiempito para que empiecen el trabajo, que ahora el viernes le va a tirar el profesor, tengan un tiempo para hacer la entrega de ese trabajo práctico, tengan su retroalimentación y entonces tendrían el examen, ¿sí? Eh, pero y eso vamos a ver cómo lo largamos porque seguramente el práctico se puede liberar a pesar de que tengan en cuenta que el práctico va a quedar liberado el viernes, a pesar de que el viernes no va a haber clase, ¿estamos? Porque el viernes es feriado, ¿no es cierto? ¿Están estimados? Sí, profe. Sí, creo que Bien. era No hay, turístico. no. Claro, este es con fines turísticos, entonces este viernes no hay clase, ¿vamos? El 18 tengo entendido que sí va a haber clase, entonces este viernes se va a liberar el trabajo práctico. ¿No? Y el miércoles 16, entonces haremos un repaso de algunas cuestiones y ya después podemos poner la fecha que tentativamente podrá ser el 23 o el 25, ¿sí? Ya eso lo voy a estar definiendo yo, pero hoy el examen puede ser el 23 o el 25 de octubre. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? Bien, profe. Bien, ¿cómo va con los prácticos? Han ido presentando los prácticos, me dijo que bueno, más o menos le ha ido dentro de todo bien. No dejen de presentar los prácticos, estimados, ¿sí? Bien, vamos a, bueno, voy a hacer entonces, vamos a trabajar el concepto de polimorfismo. Eh, lo vieron en clases, ¿no es cierto? Entonces en clases con el profe, ¿sí? Pero yo lo voy a retomar para que podamos trabajarlo, ¿sí? Me confirman que lo vieron con el profesor, ¿no es cierto? Al polimorfismo, ¿sí o no? Él me dijo que lo dio, digamos. ¿Lo dio o no lo dio, chicos? Habíamos visto con un ejemplo, profe, creo que era el reproductor de música, cómo se iba comportando de distintas formas en el auto o en un teléfono. Bien, claro. Pero entonces lo vieron. ¿Estamos? Con un ejemplo, ¿sí? Pero lo vieron.
Eh, bueno, vamos a ver. Este, vamos a ver. Este ejemplo no me gusta mucho. Tampoco me gusta mucho, pero es el ejemplo tradicional. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo para entender qué es el polimorfismo. Por empezar, nosotros vamos a trabajar el concepto de polimorfismo con redefinición. No vamos a trabajar ningún otro tipo de polimorfismo por un esquema conceptual, en el cual para mí los otros no son polimorfismos. En algunos autores ustedes van a ver que la sobrecarga de métodos se considera un tipo de polimorfismo. La construcción de objetos a partir de su clase se considera otro tipo de polimorfismo. El uso de constructores sobrecargados se considera también otro tipo de polimorfismo. Entonces, y dependiendo del autor, pueden llegar a llamar polimorfismo a varias cosas, ¿sí? Eh, Conceptualmente, no va a ser el término que nosotros vamos a utilizar en esta materia, ¿sí? Eh, Así que el polimorfismo va a ser uno solo, digamos, ¿sí? Eh, entonces, consideremos algunas cuestiones. Yo voy a tratar de poder explicar por qué para mí, conceptualmente, eh, esos conceptos no serían polimorfismos, ¿sí? Bueno, el concepto central del polimorfismo es que una, un método puede tener diferentes comportamientos, ¿sí? Bien, un mismo método puede tener diferentes comportamientos. Esa es la base del polimorfismo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, supongamos la sobrecarga, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, eh, tengo una clase, por ejemplo, voy a poner una clase que se llame auto, y yo quiero que ese auto que tiene, por ejemplo, voy a hacer que tenga una velocidad, ¿sí? Eh, Voy a poner así una velocidad este, que sea de tipo double, privada, ¿sí? Y voy a definir que en el eje X tiene una posición. O sea, voy a decir su posición, ¿sí? Y va a estar dada por un doble, ¿sí? Entonces yo voy a tener también un atributo privado. Y voy a tener una operación que se llama mover, ¿sí? Fíjense que hasta ahí, ¿yo qué tendría? Una clase que tiene un método mover. Para que se mueva, este método mover, lo que debería realizar es calcular, aumentar la posición según la velocidad. ¿Se entiende eso? Vamos a poner un eclipse. Tomen nota, chicos, de esto porque no pasa nada no pasa nada con la grabación, ¿no? Con el técnico, ¿sí? No aparece. Así que tomen nota, digamos, ¿sí? Por favor. Entonces yo voy a utilizar este Eclipse que veníamos trabajando, ¿sí? Y voy a crear un proyecto Java, ¿sí? Voy a venir acá y voy a crear un proyecto. Todavía no están trabajando con proyectos Maven, ¿no? No, Vamos a crear entonces un proyecto.
Voy a crear el proyecto. Voy a abrir la perspectiva de... En este momento me cambió la perspectiva, ¿sí? Porque, bueno, estaba trabajando con un proyecto de Spring Boot, entonces me cambió la perspectiva a la perspectiva de Java. De hecho, por eso hace rato no me aparecía no me aparecía crear un proyecto tipo Java. Bueno, estoy en esta clase, en este lugar, voy a crear una clase, que va a ser la clase auto, que vimos recién, y la voy a colocar en el paquete model, ¿sí? Voy a finalizar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que tenga los dos atributos que le dije. La posición, doble posición, y private double velocidad. Entonces tenemos un método público, public void mover, que lo que hace es actualizar la posición del objeto. Es decir, posición va a ser más igual, ¿sí? Eh, a la velocidad. ¿Estamos? O sea, la posición se actualiza según lo que yo establezca como eh, lo que esté indicada la velocidad, ¿sí? Se va a mover tantas unidades de posiciones según la velocidad que yo tenga. Acá estoy actualizando básicamente la velocidad. Digo la posición. ¿Vamos bien? ¿Se entiende eso? Voy a generar sus getty setters. Bien, vamos a grabar entonces, ya que ahora ya tenemos... Bueno, Recording in progress. entonces estamos tratando de ver el concepto de polimorfismo y contrastarlo contra diferentes conceptos que existen entre los autores. Hay algunos autores que consideran que el polimorfismo se puede aplicar a los métodos sobrecargados. El concepto de polimorfismo establece que un método puede tener diferentes comportamientos, ¿sí? Entonces, el método mover tiene este comportamiento, ¿sí? Tiene este comportamiento. Si yo le agrego un método sobrecargado, por ejemplo, public void mover, y donde le paso, por ejemplo, este, ¿sí? Lo voy a llamar valor de aceleración. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ve la posición, va a ser más igual, en este caso, a this velocidad por la aceleración. ¿Estamos? Entonces, fíjense que el valor de la aceleración. Ah, ¿estamos? Entonces, fíjense que podríamos decir que el movimiento es diferente si recibe un parámetro o no. ¿Estamos? Por eso hay autores que dicen que un método, los métodos sobrecargados son polimórficos, es decir, tienen diferentes comportamientos debido a que el efecto que tiene la resección o no, ¿sí? La resección o no de un parámetro. ¿Se entiende? Acá, ¿por qué yo digo que esto no es polimorfismo o no debería ser considerado? Porque no estamos hablando del mismo método, ¿sí? Porque los métodos son diferentes, porque uno tiene un nombre y una lista de parámetros diferentes, ¿sí? Por eso, en una definición más completa todavía, se dice que un método, hay polimorfismo
si existen dos o más métodos con la misma firma y diferente, y la misma firma y la misma semántica. Es decir, para que haya polimorfismo, tendrían que tener el mismo nombre y la misma lista de parámetros, y y ahí recién tener comportamientos diferentes. ¿Se entiende eso? En este caso, la sobrecarga no cumple con eso. ¿Por qué? Y porque tiene firma diferente. ¿Estamos? ¿Se entiende? Si queremos que hayan dos o más métodos con la misma firma y la misma semántica, la sobrecarga no cumple con que sean la misma firma. ¿Estamos? Por ese motivo, en la materia no se considera que la sobrecarga sea polimorfismo. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, esto no es polimorfismo, ¿sí? En otros casos, ¿sí? Fíjense que hablan de un polimorfismo que se aplica a los constructores. Para que se pueda aplicar un polimorfismo basado en constructor, primero tiene que haber lo que se llama una relación de herencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, yo tengo esto, el auto, y voy a definir, por ejemplo, algún tipo de subauto, ¿sí? Todos los autos. eh, Voy a definir un tipo de auto que va a ser sedán, ¿sí? Tipo de auto sedán. El sedán es un tipo de auto, entonces voy a hacer que extienda de auto, ¿sí? Bien, hasta ahí estaría todo correcto. Lo único que tendría que hacer en auto es esto, cambiarlo a protected para que pueda acceder, ¿sí? Y después ya tendríamos lo mismo, ¿sí? Ahora, fíjense que yo cuando creo voy a crear una clase principal, ¿sí? Una clase principal, y fíjense que yo puedo crear el objeto sedán, lo podría crear de esta manera. ¿Estamos? Y entonces yo le podría decir, bueno, mi auto punto set posición, le voy a decir que está en la posición 20, y después voy a decir mi auto, voy a establecer cuál es su velocidad, set velocidad, voy a establecer que su velocidad es otros 10, y por lo tanto, ¿sí? Yo quiero cambiar la posición y decirle, bueno, mi auto punto mover, ¿sí? Y entonces voy a mostrar por pantalla, voy a mostrar la posición actual del auto y voy a poner más mi auto punto get posición. Si yo ejecuto esto como una aplicación Java, fíjense que me va a dar que mi posición es 30. ¿Por qué? Y bueno, porque su posición inicial era 10, le hemos aplicado la velocidad, ¿sí? Y le dijimos que se mueva. Entonces, en una unidad de movimiento, su nueva posición es esta, que está acá. ¿Se entiende eso? Ahora, fíjense que yo ahora voy a poner esto que dice auto. Fíjense, acá le voy a poner auto. Fíjense,
y no me tira error. ¿Se acuerdan que esto, yo le había dicho que esto se permitía por la herencia? Como el sedán es un tipo de auto, entonces, este, el- yo puedo instanciar un auto que se comporte como sedán. Entonces, uno diría, si yo creo auto así, tiene un comportamiento. Y si lo pongo como sedán, puede llegar a comportarse como un sedán. Y entonces ahí yo tendría un objeto que en alguno de sus métodos podría tener un comportamiento diferente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero para que eso, fíjense que si yo pongo ahora de esta manera y lo ejecuto de nuevo, voy a obtener el mismo resultado, ni más ni menos. ¿Por qué? Y bueno, porque el método no cambia, pero podría llegar a cambiar, ¿sí? Si yo lo que hago es sobreescribir. Es decir, si yo en Sedan, por ejemplo, sobreescribo el método mover, por ejemplo, si lo sobreescribo, ¿sí? Y le digo que en el caso del movimiento del sedán va a ser el mismo, ¿sí? Voy a poner super como está acá, mover, ¿sí? Y le voy a decir que además va a tener un extra de movimiento de 5, ¿sí? Entonces el comportamiento, ¿sí? Voy a poner acá, ¿sí? Fíjense. Voy a poner super mover y después voy a ejecutar lo que está arriba y después voy a decir que tis.posición le voy a sumar más igual 5. O sea, voy a tener un comportamiento un poco diferente. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, ahora si yo ejecuto esto, el resultado ya no va a ser 30, sino que va a ser 35. ¿Por qué? Porque como le he cambiado el auto, se comporta como un sedán, en su movimiento sobrescrito, ahora es un movimiento un poco más rápido. En cambio, si lo dejo como auto, ¿sí? Fíjense que allí se va a ejecutar, ¿sí? Como 30, ¿sí? Pero si le cambio el tipo y ese método está sobrescrito, voy a tener otro comportamiento, ¿sí? Entonces, acá lo que me dice es que por el constructor, ¿sí? Este comportamiento es polimórfico. Eh, eh, La verdad es que en realidad el comportamiento es diferente porque estamos aplicando la sobreescritura, ¿sí? Pero la sobreescritura solamente es un concepto de la herencia, digamos. Entonces estaríamos como diciendo que el polimorfismo es lo mismo que tener método sobrescrito y no es lo mismo, ¿sí? La herencia siempre significa la posibilidad de heredar atributos y operaciones. Así que en este caso, digamos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en el polimorfismo nosotros podamos decir un objeto que ejecute una operación y que esa operación tenga comportamientos diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros entonces realmente aplicar el polimorfismo? Bueno, para que nosotros aseveremos que trabajamos con polimorfismo, lo que necesitamos es que exista una relación de herencia previa y luego utilizar la dependencia. ¿Sí? Fíjense que acá, ¿sí? Yo le voy a poner acá, voy a crear una nueva clase, fíjense, voy a crear una nueva clase que se llame medidor de velocidades. Así le voy a llamar. Medidor de velocidades. ¿Sí? Tengo una clase que se llama medidor de velocidades y voy a tener un método que se llame public void medir velocidad. ¿Sí? ¿Estamos? Y voy a hacer que reciba como parámetro el auto. Es decir, en este caso, la superclase. ¿Estamos? Entonces yo le voy a decir, ¿sí? Le voy a decir auto punto
mover, ¿sí? Y luego voy a poner por consola, sysout, le voy a decir que me diga la velocidad del auto es, ¿sí? Y fíjense que yo le voy a decir acá auto.posición. Bien, fíjense que entonces acá yo estoy utilizando el método que supuestamente está sobrescrito. Entonces, fíjense que acá en principal, esto lo voy a cambiar un poquito, ¿sí? Esta parte sí la voy a dejar como está indicada acá, esto también lo voy a colocar, pero fíjense que voy a crear una instancia, ¿sí? Voy a crear una instancia, voy a crear una instancia del medidor de velocidades. Y le voy a decir medidor de velocidades, ¿sí? Medir velocidad, ¿sí? Y le voy a pasar directamente el objeto. Entonces, fíjense que de esta manera, ¿qué es lo que yo tengo acá? Fíjense que tengo un objeto que recibe, tiene un método, y este método va a devolver valores diferentes dependiendo, va a devolver valores diferentes. Y por lo tanto, si mueve valores diferentes, es un método que responde de diferente manera en distintos momentos. Eso es lo que nosotros dijimos que es polimorfismo. Entonces, fíjense que si yo ejecuto esto, así como está acá, voy a obtener la velocidad es 35. Ahora, fíjense qué pasa si yo le paso un auto, y acá le cambio esto, le pongo auto. Fíjense que guardo. Esta línea de código, ¿yo la cambié? ¿Yo cambié esta línea de código? ¿Sí o no? ¿Cambió o no cambió esa línea de código? No. No. Pero fíjense que cuando yo ejecute esto, el resultado va a ser 30. ¿Se entiende? ¿Por qué está pasando esto? Porque en el polimorfismo, un método se comporta de diferente manera si nosotros establecemos previamente una relación de herencia con sobreescritura y utilizamos la dependencia para enviar para que el método sea dependiente de la superclase. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tendríamos que tener algo como esto. Fíjense acá yo tengo una clase, acá tengo el auto, acá voy a tener la clase sedam, ¿sí? Y este va a tener el método, fíjense que voy a poner acá nuevo mover, ¿sí? Voy a aplicar, ¿sí? Fíjense que es esto, y voy a hacer que en este caso herede, ¿sí? El sedán es un tipo de auto, ¿sí? Ujú. Y voy a tener, fíjense acá, ahí hay herencia. La herencia simple con sobreescritura. La herencia simple con sobreescritura no es lo mismo que polimorfismo, si no lo hubiéramos llamado polimorfismo, ¿se entiende? Pero la herencia la herencia simple es, es una condición necesaria para que haya polimorfismo. Entonces yo voy a poner acá el medidor de velocidades, ¿sí? Y voy a tener una operación que, fíjense, esta operación se va a llamar medir velocidad, ¿sí? Y va a recibir como parámetro, ¿sí? Esto es lo que vamos a poner acá, va a ser el auto de tipo auto. Entonces voy a aplicar y voy a aceptar, ¿sí? Y fíjense que acá establezco una relación de dependencia, ¿sí? Esta es la relación de dependencia, por la cual
el método medir velocidad depende de que reciba como parámetro un objeto de tipo auto. Entonces, fíjense que esto es interesante. Yo tengo este método y dentro de este método siempre ejecuto lo mismo. ¿Sí? ¿Qué ejecuto dentro de este método? Si yo pudiera poner una lupa, ¿sí? Si yo pudiera poner una lupa en lo que ocurre acá adentro, ¿sí? Veríamos que aquí yo siempre escribo auto.mover. Eso es lo que va a tener como código esto que está acá. Yo voy a poner así. A ver si puedo. Esto no me une un problema con con el día, así que el año que viene no voy a poner nada, ¿sí? Y esto, ¿cómo hacía para que esto era en ver en capas? Era mover a una capa inferior. A ver si con esto es suficiente o esto traerlo al frente. Capas. Ajá, listo. Entonces fíjense acá, esto que está aquí, esto es como que sería, si yo quisiera utilizar una flechita, como que sería el contenido. Esto sería el contenido, esto se llama nota. Esto sería el contenido del método medir velocidad, sería automover. Siempre sería el mismo método mover velocidad que recibe el parámetro y adentro siempre tendríamos el mismo código que sería automover. Entonces, fíjense que si yo le paso un objeto auto, se va a mover y me va a devolver 30. ¿Por qué? Porque estoy invocando el método mover de la superclase. Pero si yo le mando un sedam, por la sobreescritura va a ejecutar el mover que está en sedam, por lo tanto va a ser 35. Entonces, fíjense cómo ante un mismo método, auto.mover, en este caso dentro del medidor de velocidad que recibe la superclase como parámetro, es decir, se establece una relación de dependencia, es donde tenemos un cambio de movimiento. ¿Sí? O sea, esto se llama es lo que normalmente nosotros en la materia llamamos polimorfismo, y en lo que los libros lo llaman polimorfismo con redefinición. ¿Estamos? Ustedes van a encontrar en algunos libros que este tipo de polimorfismo, que es el único que trabajamos dentro de la materia, se llama polimorfismo con redefinición, y en la materia nosotros llamamos polimorfismo. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Qué es lo interesante del polimorfismo con redefinición o el tipo de polimorfismo que nosotros trabajamos? Es que nosotros podemos incorporar nuevos tipos de autos sin necesidad de cambiar nada, simplemente definirlo y hacer que herede de auto, y este método siempre va a seguir funcionando de la misma manera. Por ejemplo, no sé, otro tipo de auto que podamos tener. Bueno, no sé si los autos, las pick-up se consideran autos, no sé, pero yo lo voy a poner por las dudas. Acá, pick-up, ¿sí? Entonces, fíjense que voy a venir acá y voy a decir que también tenga su operación mover. Entonces, voy a hacer que herede. ¿Estamos? Y entonces, en mi código, simplemente, fíjense, yo puedo venir acá y hacer que esto siga funcionando de la misma manera y decir, bueno, voy a tener una clase que se llame pickup, ¿sí? Voy a hacer que herede extends auto, ¿sí? Y voy a hacer que sobreescriba, ¿sí? El método mover, ¿sí? En donde el mover, por ejemplo, va a ser lo mismo que el anterior, pero vamos a hacer que se mueva this.posición más igual 10. 10 más. A ver qué onda. Entonces, fíjense que acá, lo único que yo necesito en el algoritmo principal es decir, bueno,
puedo instanciar el auto como un sedán, como vimos recién, que nos da esto, ¿sí? O lo puedo instanciar como una pickup, lo puedo instanciar como una pickup, ¿sí? Y fíjense que si yo lo ejecuto, me va a dar otro resultado diferente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí este mismo método me genera resultados diferentes, ¿sí? A pesar de que recibo el mismo tipo de datos, ¿no? Recibo un objeto tipo auto, solo que se comporta de manera diferente porque lo estoy instanciando de manera diferente. ¿No? ¿Ven la diferencia? El método es el mismo, nunca lo cambio. El método es el mismo, pero nunca lo cambio. ¿Se entiende? Entonces, el mismo método, sin hacer cambio de la firma, porque utilizo la misma firma y la misma semántica, tiene comportamientos diferentes, ¿sí? Lo que estoy haciendo, dependiendo de lo que yo necesite, ¿sí? Fíjense, ese método va a tener comportamientos diferentes, ¿sí? En algunos casos se va a mover más y en otros casos se va a mover menos, ¿sí? ¿Se entiende, estimados? Esa sería la esencia del polimorfismo y es una técnica que ustedes tienen que comprenderla bien porque es la base de toda la gran mayoría de patrones de diseño que se utilizan dentro del desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos, ¿sí? Entonces, para que haya polimorfismo tiene que haber una relación de herencia previa, de herencia simple, con sobreescritura, y hacer que haya otra clase que reciba como parámetro la superclase, estableciendo una relación de dependencia. Dentro de ese método, tenemos que invocar el método que es el método polimórfico. ¿Cuál va a ser el método polimórfico? Aquel método que se sobrescribe. ¿Estamos? Entonces, mediante la sobreescritura, en una relación de dependencia, nosotros obtenemos el polimorfismo que utilizamos en la materia. ¿Estamos, estimados? ¿Se entiende lo que es el polimorfismo? ¿Se entiende? Eh, lo interesante del polimorfismo es que no solamente se aplica a clases, hay relaciones de herencia, sino que también la podemos aplicar en una relación que tenga que ver, este, con, eh, con una interfaz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría ahí? Bueno, por ejemplo, yo podría tomar esto que está acá, mover, simular movimiento. A ver, vamos a ver un pequeño ejemplito que lo voy a sacar. Quiero ver algún ejemplo rápido como para no tener que estar inventando ahora. Fíjense, a ver. Sí entiendo el concepto, pero también, pero no ponen los métodos. Yo quiero uno donde, para no tener que inventarlo yo, quiero uno que ya me parezca todo.
A ver este. El tema es que este no se entiende nada. O por lo menos yo estoy muy chicato y no lo veo. Veamos que me devuelve hasta que lo abra. Acá este puede ser también. Ah, pero este es para Java Games. Ah, a ver si lo puedo. Este hay que tener mucha suerte que aparezca en la primera parte. Va, parece que va a tener que inventar nomás yo. A ver. Cell phone. No, tiene errores conceptuales. A ver este. Comunicarse. Bueno, veamos. Voy a armar un ejemplo adicional. Bueno, ¿se entendió entonces esto con la herencia? Uy, uy. ¿Se entendió, estimados? Más o menos. Sí, profe. Sí, se ayuda a clarificar más el concepto. Bien, vamos a ver acá. Voy a tener acá una clase. Fíjense, muy interesante cómo voy a hacer acá. Eh, voy a poner una clase que se llama ave. ¿Sí? ¿No? Una clase que se llama ave. ¿Pum? Y por otro lado, voy a tener una clase que se llama avión. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Todas las aves, todos los aviones vuelan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y todas las aves vuelan? ¿Todas las aves vuelan? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Que no responden. Sí, profe. No, hay aves que no vuelan. Ejemplo, las gallinas no vuelan. ¿Quién más no vuela? El pingüino no vuela. ¿Quién no vuela? Entonces, fíjense que yo quisiera aplicar el polimorfismo, pero no puedo armar una relación de herencia en donde diga que la ave y el avión heredan de una clase común en la cual pueden heredar el comportamiento de volar, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque no todas las aves les vuelan, ¿sí? ¿Estamos? Y además, en sí, el ave y el avión son dos conceptos que no tienen nada que ver. ¿Se entiende eso? Entonces, yo lo que puedo hacer es utilizar, a ver, acá donde está la, está acá. Bueno, voy a utilizar esto que está aquí, que tenía recién, y voy a armar una interfaz donde, recuerden que la interfaz nosotros la utilizamos para definir comportamientos contratos de comportamientos, ¿sí? Entonces, sí, yo voy a poner y volable.
Es decir, van a ser objetos que van a tener comportamientos, un comportamiento para volar, ¿sí? Le voy a poner volable. ¿Y cuál va a ser la operación? Bueno, en este caso, fíjense que va a ser volar, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense qué interesante acá. Yo voy a poner algo como esto. Y volable, volar. Y yo voy a hacer que esta interfaz, este avión, esté obligado a tener el método volar. Para eso me sirve la interfase, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar esto que se llama realización. Pache. Y fíjense que voy a decir, con esto yo voy a obligar que el avión tenga que tener el método volar. Es decir, me obliga a implementarlo. Por lo tanto, yo tengo que tener aquí el método volar. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero no toda ave puede volar, pero seguramente voy a tener sus clases que sí. Por ejemplo, vamos a poner acá la gallina. ¿La gallina es un tipo de ave? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no es? Sí. Bien. Entonces, esto sería correcto, ¿no? Fíjense, la gallina es un tipo de ave. Del Zoom este. Ya voy a ver qué herramienta utilizo el año que viene. Para diagramar, ¿qué están usando en la práctica el día o están usando otra? El día, profe. Bien. Y vamos a tener acá vamos a tener la gallina y vamos a tener el loro. Vamos, el halcón voy a poner más fácil. ¿Sí? Bien. Fíjense que voy a hacer que el halcón herede, ¿sí? Qué bárbaro. Voy a hacer que el halcón herede de ave, porque esto voy a necesitar quizás obtener algún atributo o algo, pero voy a hacer que implemente, o sea que voy a utilizar esto que está acá, voy a hacer que implemente, bien, entonces, ¿qué sucede? El halcón hereda de ave, pero implementa la interfaz volable. Y yo lo que voy a necesitar es establecer, entonces halcón está obligado a tener el método volar. ¿Se entiende eso? Fíjense cómo solamente las clases que implementan la interfaz están obligadas a tener volar. La gallina no está obligada a tener el volar porque no está en ave y no lo hereda tampoco de ave. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que voy a hacer lo siguiente. Yo quiero aplicar el polimorfismo y voy a poner, ¿sí? Este, este, un registrador, ¿sí? De vuelos, que registra quién están volando, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a poner acá operaciones y voy a poner acá, fíjense, nuevo, registrar vuelo, ¿sí? Y voy a hacer que reciba como parámetro, pero voy a hacer uno que reciba como parámetro, ¿sí? El objeto, le voy a poner así acá, y le voy a decir que sea de tipo volable. Entonces, fíjense cómo aquí, con esto que acabo de hacer, y además voy a poner lo voy a poner de este lado para que lo podamos comparar mejor.
se ve. Voy a tratar de poner acá la realización, ¿sí? Digo la dependencia, que es esta que está acá. Ahí está, por fin me salió. Del método. Acá. Si ustedes observan, en este sentido tenemos la interfaz, acá donde teníamos en el ejemplo anterior teníamos el polimorfismo con una superclase, ¿sí? En donde tenemos en el medidor de velocidad, tenemos un método que recibe como parámetro la superclase, por eso hay una dependencia. Acá tenemos otra clase, se llama registrador de vuelo, que tiene un método que se llama registrar vuelo y recibe un objeto de tipo volable, es decir, de tipo la interfaz. Fíjense cómo en ese sentido se parece. Y además, hay, en el caso del auto, tenemos dos subclases que heredan de auto, y en el caso de la interfaz tenemos dos clases que implementan la interfaz. Por lo tanto, si yo, fíjense, acá más o menos voy a construir esto que hemos visto aquí. Fíjense, por un lado, voy a generar la interfaz, ¿sí? Finish, ¿estamos? Y vamos a decirle que tenga el método public void volar. ¿Sí? Bien, control C. Voy a poner acá un avión, la clase avión. Fíjense que en este caso, cuando yo digo avión y digo implements y volable, estoy obligado a implementar los métodos que hemos definido. ¿Sí? Voy a poner acá si south vuela el avión, ¿sí? Bueno, por poner alguna cuestión, ¿sí? Esto con el caso del avión. Ahora, fíjense que voy a crear una nueva clase que va a ser el ave. Ave no tiene nada, pero voy a hacer que tenga una subclase. Fíjense que va a ser la gallina. Y voy a decir que la gallina herede de ave. Bien. ¿Sí? Bien. Y además voy a crear la clase halcón era, ¿no? Halcón, fíjense, y esta clase también va a heredar de ave, pero a la vez va a implementar, ¿sí? Y volable. Fíjense que por hacer que implemente y volable, tengo que implementar los métodos para que no me tire error, y voy a decir, bueno, por poner así, ¿estamos? Entonces, fíjense qué interesante. Ahora yo tengo las dos estructuras, pero voy a crear una clase más que era el registro, ¿cómo era? El registrador de vuelos. Voy a poner acá, new, class, registrador de vuelos. Voy a tener el método public void registrar vuelo. Y voy a recibir como parámetro, fíjense, un elemento
y lo que voy a decirle es objeto punto polar. ¿Estamos? Bien, fíjense que ahí está. Me vengo a la clase principal y así como creamos, fíjense que voy a crear. Y voy a crear, fíjense, un registrador de vuelo. Y voy a decir registrador de vuelos, punto, registrar vuelo. Y fíjense que, primero, fíjense que lo que voy a hacer. Si yo le intento mandar, por ejemplo, un ave, voy a poner así, new ave, y le doy enter, esto me va a tirar error. ¿Por qué? Porque no toda ave puede volar. Entonces, no puedo mandarle una clase que no haya implementado la interfaz. ¿Estamos? Pero fíjense qué pasa si yo quiero mandarle, por ejemplo, new Alcom. New Alcom. ¿Sí? No me tira error. Acá me está faltando un. Ahí está. No me tira error. ¿Sí? Y el método registrar vuelo recibe el Alcom. Fíjense. Yo le voy a poner acá Java Application y fíjense que me dice vuelo usando su sala y de manera ondulada. O sea que el método es el mismo. Y yo estoy mandando acá el halcón. ¿Por qué puedo mandar el halcón? Porque es un objeto que implementa la interfaz. ¿Se entiende? Como implementa la interfaz, le puedo pasar. Ahora, fíjense que acá yo le podría mandar, por ejemplo, new avión y el mismo método, ¿sí? Si yo lo ejecuto, fíjense que ahora me muestra vuela el avión de forma ascendente y luego descendente, es decir, está aplicando el polimorfismo. ¿Se entiende? De hecho, yo podría poner así, y volable, como para que parezca más, ¿sí? Voy a poner y volable, o volador, y voy a poner new halcón. El, el halcón es un objeto que implementa la interfaz y volador, ¿sí o no? Sí, Implementa la interfaz, entonces fíjense que me lo debería aceptar y me lo acepta. ¿Ven? Entonces yo hago un control S, lo ejecuto y me devuelve que vuela usando su sala y de manera ondulada. Eh, la, el, el avión es un objeto que implementa la interfaz y volable, sí. Entonces, si yo ejecuto esto de nuevo, fíjense que ahora me lo muestra otro mensaje diferente, o sea que se aplicó el polimorfismo. Ahora, si yo quiero crearlo a partir de un ave, ¿la ave implementa la interfaz y volable? No. Entonces, por eso no me lo acepta. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense que el polimorfismo se puede aplicar tanto con relación de herencia, ¿sí? De una dependencia en una relación de herencia, o utilizando una dependencia contra una implementación de interfaces. ¿Se entiende? Entonces, el polimorfismo funciona de esa manera. ¿Estamos? Inclusive, acabamos de ver en qué casos conviene usar herencia y en qué otros casos conviene utilizar interfaces. Acá, en vez de hacer que todos estos subtipos de ave hereden de ave el método volar, que no es posible, bueno, hacemos que todo hereden de ave, pero solamente aquellos que implementan el comportamiento de volar, la hagamos que implementen la interfaz volable. ¿Sí? Entonces, de esa manera funciona esto. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? Así funciona, eh, así funciona la relación de polimorfismo, ¿sí?
Fíjense que hay unos, acá está hecho con superclase. Acá están como empleados. Y bueno, y tenemos diferentes formas de calcular el ingreso de cada uno. Y podríamos generar un diagrama de polimorfismo tal que la aplicación puede imprimir la nómina de 6 sueldos para 6 empleados, según su tipo. Bueno, en este caso, fíjense que esta es la relación de herencia que yo tengo. Empleado, fíjense, tengo empleado asalariado, empleado por comisión, empleado por horas y empleado base más comisión, ¿sí? O sea, eh, son todos los que nosotros tenemos definido. Y fíjense que cada uno de ellos va a tener un método para calcular los ingresos, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un método que sea, por ejemplo, obtener o generar ingresos, ¿sí? Eh, ¿Estamos? Generar ingresos. Eh, Fíjense que cada uno, en el caso de empleado, la clase es abstracta, no va a tener el método. En cambio, el otro, el empleado asalariado, es igual, va a devolver el valor del salario semanal, mientras que empleado por hora va a tener que tomar la cantidad de horas, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de horas, va a devolver cuál es su salario, su ingreso, ¿sí? Este va a tener una tarifa por comisión multiplicada por las ventas brutas, ese va a ser su ingreso, y acá va a tener la tarifa de comisión, ¿sí? Multiplicada por las ventas brutas más el salario base. Entonces, fíjense que cada uno va a tener un comportamiento diferente para mostrar los ingresos, ¿sí? Y después tenemos que lograr mostrar todos los ingresos y sus datos utilizando el polimorfismo. Para lo cual, ustedes van a tener que tener una clase que tengo una lista de la superclase que sería empleado y a todos decirles, mediante el polimorfismo, mostrar el ingreso y mostrar los datos. ¿Se animan a hacerlo? ¿Sí? Más o menos van a tener así. Tienen que armar esta relación de herencia, tienen que armar una clase que dependa de empleado y ese método lo que hace es mostrar el ingreso y mostrar también mostrar sus datos personales, ¿sí? Bajo estas reglas. ¿Estamos? Y acá tenemos un par de información más, ¿sí? Bueno, a ver, construyanlo, chicos, y lo revisamos en unos 20 minutos, ¿les parece? 20 minutos revisamos qué es lo que han hecho. ¿Estamos? ¿Sí? A ver qué les sale. Bueno, profe. Y lo vemos dentro de un ratito, en 20 minutos, a ver qué onda, ¿sí? Pausa esto para que no Recording stopped. vemos cómo se resuelve. Saludos. ¿Se ve, profe? Sí, sí, sí se ve. Y te agradezco que que te animes a exponer. A ver, Bueno, primero hice lo que es que pedía el diagrama, un ML, y bien, bueno, así es como lo tenía ahí, digamos, ya que salía aquí, bien. más o Y le menos fuiste agregando el atributo según lo que está más abajo. sí, pues fui agregando, Bien, bueno, que todos los empleados compartían lo que es el nombre, apellido, el seguro social, el número, ujú, bueno, ya diferenciaba más,
en otro atributo, cada empleado tenía como que su atributo propio, digamos, empleado Ujú, asalariado y por comisión y por horas. ujú, Bueno, y acá el empleado base, bueno, también tiene un atributo más aparte del empleado por comisión. mm. Bueno, fui como que, a ver, ¿cómo se corre? Por acá. Bueno, por ejemplo, este sería el empleado que me pedía que sea una clase abstracta. Bien. Y bueno, ahí junto con el método, no sé si se refiere al TrueString, pero aquí decía TrueString, así que bueno, lo agregué que es el TrueString. Ujú, sí, Y está bien. bueno, a todos los empleados lo mismo, digamos. Ujú, Y hice el calcular el salario, bueno, que salía en esta columna. ujú, Básicamente lo transporté a lo que era Java. ujú. Y bueno, en cada uno fui calculando como solicitaba ahí en el PDF. Y bueno, recién estaba probando, digamos, el cómo me salía. Creo que se mueve por acá. No sé si se ve porque acá sale el cartelito que no me deja. No se mueve este cartelito. Ahí está. Estaba Complicado a haciendo veces el prueba ahí. cartelito. Ujú. Y bueno, ¿Viste? creo que sí, sí me da, digamos, con estas dos pruebas que hice, el asalariado y por ejemplo, el empleado por horas. Bien, 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 bien. Bueno, ahí estaría armado toda la relación Sí, esta y parte. ujú, bien. Yo Y agregué la lo que es un ujú, método que es calcular salario, digamos, aparte de lo que dice ahí. Bueno, ujú, porque para hacer estas operaciones le llamé, por ejemplo, calcular salario, que y estaba en la so- empleado, que como es ah, un método abstracto, ujú, para que y se implemente en cada uno de todas los empleados. las subclases las tienen que implementar. Bien, Sí, bien. Entonces, lo único que estaría faltando ahí en tu ejercicio, igual, si no lo sacan ahora, lo vemos, hay que armar un arreglo de empleados. ¿Sí? Entonces después a cada empleado vos le llamás viste, vos generás un arreglo o una lista de empleados, ¿viste? Entonces vos generás varios empleados donde algunos van a ser asalariados, otros van a ser, no me puedo acordar cuáles son por horas, ¿viste? Y sí, todos los agregás a esa lista. Luego recorres esa lista y le decís acá obtenés objetos tipo empleado, es decir, objetos de tipo la superclase abstracta, o sea, lo extraes y le decís, tu string. Y entonces vos vas a ver que el tu string es acá en realidad el que está como el que está, ¿cómo se le dice? Aplicándose el polimorfismo porque vos vas a ver que algunos empleados van a mostrar todos sus datos, otros van a mostrar además las horas, otros van a mostrar la cantidad más la comisión, etcétera, ¿se entiende? Entonces ahí aplicar la herencia, ¿sí? Entonces, en el ejercicio, para que se pueda apreciar el polimorfismo, vos tenés que crear una lista de empleados, de objetos tipo empleado, y agregarle empleado asalariado, empleado por comisión, empleado por horas, ¿viste? Y sí, después, simplemente recorriendo el arreglo y llamando al toString, ¿viste? Por ejemplo, acá vos creaste uno, que es el empleado asalariado, y después creaste el empleado por hora. Bueno, vos tenés que crear la lista de tipo empleado, así sería, perfecto. E importar todo lo que tengas que importar. Y ahí vos ves que la lista ya es de tipo empleado. Entonces, por la herencia, este puede recibir lo que vos querás, digamos, ¿se entiende? sí, Entonces, vos ahí agregás el primero, por ejemplo, agregás add y el primero, y ahora agrega el otro. Bien. Y ahora recórrelo, hacer un for mejorado, ¿sí? Empleado E, de tipo empleado moderador. mayúscula empleado. Ah, sí, acá. De la lista, eso.
y hace e punto, sí, eso, su Ahí está. sysout, ta, ta. No sé por qué no me sale Ah, no sé por qué no el- te sale, ¿no? Y ponele e tu stream, o e nada más, bueno, ahí, ahí, ahí. ¿sí? Eso sería la aproximación, si lo ejecuta, va a ver que va a ser una aproximación muy interesante, comentarlo, esas cosas que están ahí, ¿viste? Sí, claro, claro, comenta Todos eso. los sysouts, sí, también ese sysout del empleado salario también comentalo, o Así ya. sea, la de la 16 y la... Bien, ahí los creaste y los agregaste. Mira, y fíjate que el mismo método, que en este caso está dentro del for, que es mostrar el empleado E, muestra diferentes tipos de empleados. ¿Ves que te muestra diferentes tipos de empleados? Sí, ahí sigue como que Eh, nos toma los métodos de cada uno, digamos. claro. Pero ahí Ahora, sale por un ¿querés lado. hacerlo un poquito más, más más orientado para que se vea explícito el coso, tendrías que agregar el modelo, agregar el model, no, pero Ah, en el el model. programación, sí, ahí el model, agrega una clase más que se llame lista empleados, lista, lista empleados, bien, listo, finish. ¿Estamos? Poner el atributo que sea de tipo un private list de lista empleado, ese que vos hiciste así. Private list empleado lista. Listo. Punto y coma. ¿Sí? Ahí está. En el constructor por defecto, crea un constructor por defecto. Bien. Este, pone que no era por defecto, así que no le Ah, pasé una lista. Ese, y ahí adentro pone this lista, new array list, como vos estabas poniendo. Bien, perfecto. Ahora agrega un método que se llame agregar empleado. Public void, agregar empleado. Y entre paréntesis que recibe un empleado. Ve, ahí está, va a ser polimórfico porque va a agregar cualquier tipo de empleado. Entonces pone ahí lista add y le pasa el E. Y ahora, este, ¿es un método para mostrar todos los empleados? ahí hace un método para mostrar todo el empleado. Public void, mostrar empleados. ¿Estamos? Bien, entonces así ahí hacer empleado, así que lo que estábamos haciendo hace rato, de lista. Bien, Listo. entonces ahora usa esto en la clase principal. Fíjate que ahí, en vez de crear la lista, esa lista de empleados, crea, eh, exactamente, créate el lista empleado. Lista empleados es la clase, ¿no? Bien, y ahora hace lista add, no, lista agregar Agregar empleado, empleado. y ahí está la del polimorfismo, ¿ves? Porque le pasas uno y después le pasas el otro. ¿Ves? Y ahora hace lista Mostrar mostrar empleados y debería mostrarnos lo mismo, digamos. Y funciona, ¿ves? sí. ¿Está claro, estimados, cómo funciona esto? Ahora, si querés, podés agregar en el diagrama de clase lista de empleados y hacer que sea una relación polimórfica con agregar empleados, una relación de dependencia,
en el método agregar empleado. ¿Lista? Sí, sí, ponela así, lista. En el tipo vas a tener que poner, ahí vas a tener que poner empleado y entre corchetes Así. pone uno, dos puntos, perdón, dos puntitos, asterisco, porque lo estás definiendo acá, no estás usando la relación de asociación, entonces privado. Listo. Ah, Aplicar, y ahora vamos a agregarle las operaciones. Vas a tener la operación agregar empleado y tiene que recibir como parámetro, no, tiene ahí en nuevo, tiene que recibir como ah, empleado, como le había puesto, de tipo empleado. ¿Listo? Y te estaría faltando el mostrar empleados. Bien, aplicamos, aceptamos y saca una relación de dependencia que tendría que ir desde agregar empleado, pero bueno, lo puedes sacar desde la clase y que vaya empleado. Bien, ¿cuál es la relación que está de dependencia? Agregar empleado. ¿Ves que no puede agregar un empleado si no recibe el empleado? Y vos podés mandar cualquiera de los subtipos en lugar del empleado. ¿Se entiende? Ahí está el polimorfismo. ¿Estamos? bien, profe. Después mostrar empleados adentro también tiene un código polimórfico, pero bueno, no se lo ve en el diagrama de clase, sino que se lo ve en el código, digamos, ¿sí? Bien, ¿Está claro, estimados? ¿El resto también cómo funciona esto? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Bueno, si no hay ninguna pregunta, estimados, bueno, empezamos a habilitar. Ya, creo que ya no va a haber más no va a haber ningún inconveniente, espero que podamos empezar a dar todas las clases de consultas y demás, todo lo que esté así que bueno, seguramente, creo que con ustedes mañana me tocamos la clase de consulta, el que quiera ir a la clase de consulta lo puede utilizar, que es virtual. Hay una que, si mal no recuerdo, no sé si la mía es a la mañana o es a la tarde, este, la verdad que no me acuerdo, pero ya me fijo. Yo estoy dando las clases de consulta, no puse, creo que la mía es la mañana, ¿no? Y la del ingeniero, y la de Juan Carlos, el profesor Juan Carlos es a la tarde, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Sí, Bueno, profe. mañana yo a las 8 daría clase de consulta, ¿sí? Para el que quiera. Nos estamos viendo entonces, estimados. Este, bueno, ya saben que va todo esto hasta aquí, así que el que lo necesite, vamos armándolo todo para que les pueda ir bien en el parcial. ¿Estamos? Más que nada, aprueben esa primera parte y ya después vendrá un trabajo grupal. Vemos que se le puede aplicar a ustedes con lo que está faltando. Tengo que volver a ver alguna cuestión pequeña de versionamiento y ver qué tipo de proyectos crean. ¿Estamos? Bueno, nos vemos, estimados. Ha sido un gusto. bien, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped. Saludos.